tardes entonces, bienvenidos a esta nueva jornada de webinars de vocaciones por la ingeniería del Instituto de la Ingeniería de España. Quiero primero de todo agradeceros el interés y el estar aquí hoy escuchándonos. Y sin más dilación, quiero dar el paso a la jornada de hoy, que va a ir sobre la ingeniería aeroespacial. Así que nada, nuestra intención es contar a los chavales a qué nos dedicamos, los ingenieros aeroespaciales y aeronáuticos, para tener una visión real de qué pasa después de la carrera, que todo el mundo tenemos muy claro cuáles son el camino que hay que seguir para convertirse en ingeniero, pero cuál es el futuro que nos espera después de conseguirlo. Y para ello, pues estoy yo a modo de moderador, que soy Álvaro Martínez. Algunos me conoceréis ya de otros años. Soy voluntario del Instituto de la Ingeniería de España, ingeniero aeronáutico por la Universidad de León y trabajo en Airbus Defence and Space como diseñador de estructuras, aunque yo no soy el protagonista hoy aquí. Los protagonistas son mis dos compañeros y amigos de profesión, que son Laura Pérez Navas y Mario Martínez. Y cada uno de ellos nos va a contar, no quiero hacer spoilers, pero cada uno de ellos nos va a contar cuál es la realidad de su puesto de trabajo, que aunque son los dos ingenieros aeronáuticos, cada uno tiene un puesto distinto. Laura trabaja en el sector privado, tiene una trayectoria y un talento espectaculares, y Mario no se queda corto tampoco y está en el sector educativo. Y también, antes de empezar, quiero excusar a los compañeros del Ejército del Aire que iban a participar hoy en la conferencia también, porque por distintas necesidades de servicio y por eso de que los compañeros militares tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos, pues justo los que hemos podido contactar han tenido que salir de misión y entonces pues no van a poder estar hoy aquí acompañándonos y contándonos cómo es la vida de un ingeniero aeronáutico dentro del Ejército del Aire. Así que pedimos disculpas de antemano y damos las gracias por el servicio que hacen. Así que nada, yo no quiero robar más tiempo porque los verdaderos protagonistas son mis dos compañeros, así que les voy a ir dando la palabra. Después, a todos los coles y todos los chavales interesados, a anotar las preguntas y cuando terminemos dejaremos 15, 10, 20 minutos para preguntas y respuestas, nos abrimos los micrófonos y intentaremos responder y aclarar todas las dudas que tengáis. Así que gracias de nuevo. Compañeros, os doy la palabra. Yo me voy a apagar la cámara para que vaya mejor la conexión. Mario, empiezas tú, ingeniero aeronáutico por la Rey Juan Carlos y profesor de estructuras. Tienes la palabra. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos y a todas por atender a esta charla. Voy a ver si me funciona bien esto. Voy a compartir primero. Mm. Vale, aquí está. Vale, ahora mismo deberéis ver un pajarito que está ahí de fondo de pantalla y ahora sí deberéis ver la presentación. ¿Me Ahora lo confirmáis? vemos todo. Perfecto. Se ve perfecto. Perfecto. Vale, bueno. Yo voy a hablar un poco de lo que es el ámbito de la investigación dentro de la ingeniería aeroespacial, pero más referenciado a la investigación, porque como ha dicho Álvaro, yo me dedico a la parte docente, trabajo en la universidad y bueno, es un poco lo que más cerca tengo. ¿O no? Un momento, que bueno, a lo mejor me toca parar porque hoy está todo dando problemas y parece que la tele se puede apagar en cualquier momento, ¿vale? Si me veis mover, que tengo aquí una pantalla donde lo estoy viendo yo, si me muevo, bueno, es que se me apaga la televisión y necesito verla, ¿vale? Solo un detalle respecto a lo que ha dicho antes Álvaro, yo no soy ingeniero aeroespacial, ¿vale? Doy clase a los grados de ingeniería aeroespacial, pero yo soy ingeniero industrial, ¿vale? Pues acaso, no pasa nada, veréis cuando lleguéis más adelante en vuestros estudios, que, bueno, y en la carrera profesional, que aeroespaciales e industriales, sobre todo industriales, se meten en todos lados, somos unos pesados, y también en aeroespaciales, y trabajan muchos aeroespaciales con industriales, pero en muchos sitios, ¿vale? Bueno, mi nombre es Mario Martínez, soy profesor justo. Vale, un momentito.
Estas son las cosas del directo. Sí. Bueno, vosotros, ¿se os sigue compartiendo la pantalla? Sí, nosotros estamos viendo todo perfecto de momento. Vale, pues entonces yo tiro. Venga, Vale, pues muy voy a bien. tirar, porque puedo tirar así, vale. Trabajo en el área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Móstoles. Y bueno, mis dos líneas de investigación principales son la integridad estructural de sistemas de propulsión sólida. En esa parte sí que trabajo más en el área aeroespacial. Al final, la propulsión sólida se utiliza en motores de vehículos espaciales, ¿vale? Y también en munición. Y luego, por otra parte, también me dedico al comportamiento mecánico de materiales blandos, en concreto hidrogeles, que yo os he puesto una imagen. Probablemente conozcáis los hidrogeles, que son como unas bolitas de plástico que compráis en el chino o en cualquier otro sitio, las metéis en un jarrón con agua y luego de repente crecen y son como blanditas, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de hidrogeles, bueno, ese concretamente a lo mejor no, pero hay diferentes tipos de hidrogeles y tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en electrónica flexible, almacenamiento de energía, en el ámbito biomédico también tiene muchas aplicaciones. ¿Vale? Y bueno, esas son las dos líneas de investigación en las que trabajo actualmente. Respecto a la investigación en ingeniería espacial, pues que sepáis que es muy, muy diversa, ¿vale? No penséis que es solo el avión y ya está, y tengo que diseñar un avión. Hay muchísima temática alrededor de la ingeniería aeroespacial. Sí, por supuesto está el diseño de vehículos. Como os tengo ahí puesto, el desarrollo de vehículos depende no solo del vehículo, o sea, el avión en sí mismo, sino de los materiales de los que está hecho. Sabéis que de hace años a la actualidad vamos cambiando de materiales metálicos hacia materiales compuestos, por ejemplo. Vamos evolucionando los materiales que empleamos. La manera de fabricar también es importante, ir evolucionando el cómo fabricamos también para poder fabricar con nuevos componentes, con nuevos materiales o hacerlo más eficientemente. También en parte aerodinámica, en computación, ¿vale? Cada vez es más y más relevante la simulación desde el punto de vista de las empresas porque es mucho más barato hacer una simulación en un ordenador que tener que construir un avión y hacerle pruebas, ¿vale? Entonces, esa es una parte en el diseño de vehículos o algunos de los detalles del diseño de vehículos, pero también tenéis otras áreas en la ingeniería aeroespacial a las que dedicaros. Por ejemplo, en el transporte. Esto que no se olvide que también es una parte de la ingeniería aeroespacial. Transporte nos podemos referir, por ejemplo, al desarrollo de combustibles más sostenibles para una aeronavegación más sostenible en general. Sistemas de guiado, de navegación, de control siguen evolucionando y hay muchísima gente investigando en estas áreas de conocimiento. La gestión de aeropuertos también es súper importante, funcionan todos los días, con un montón de operaciones y necesitan también innovar, como todos los sectores. Optimización de trayectorias comerciales, estudios de impacto ambiental, como veis hay un montón alrededor de lo que es el propio transporte en sí mismo. Después también tenemos, por ejemplo, a defensa, así como una categoría un poco general también. Ahí he señalado unas pocas cosillas, aunque bueno, de todo lo que señalo aquí realmente hay más. O sea, aquí solo he hecho una pequeña selección, pero que sepáis que es súper, súper amplio todo lo que os podéis dedicar en la ingeniería aeroespacial. Y bueno, en defensa también es muy, muy importante el desarrollo de vehículos, o no sé si alguna gente también los llama armas, ¿vale? Que son, por ejemplo, los cazas. Hablamos de aeronaves de combate, sistemas de detección, sistemas de defensa. Hoy en día también son muy, muy importantes los drones, los UAVs, desarrollo de nuevas municiones. Eso, defensa, además, como supongo que estaréis un poco al día por las noticias y todo, es un sector que ahora mismo está muy, muy bollante y, bueno, hay muchísimo, muchísimo trabajo alrededor. Y por último, también he querido destacar el espacio. También os podéis dedicar en ingeniería aeroespacial, lo que es la parte de espacio, ya sea bien trabajando en misiones, con satélites, en intentar mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la basura espacial o también con comunicaciones. Ahí también transmitiros la idea de que la ingeniería, desde un punto de vista un poco más genérico, es un poco transversal a todos, ¿vale? Las comunicaciones no solo del ingeniero de telecomunicaciones. Al fin y al cabo, como he dicho antes, hay muchos industriales trabajando con aeroespaciales, sí, y también con ingenieros de teleco, ingenieros de materiales, ingenieros mecánicos.
Al final, sé que está esta charla enfocada a ingeniería aeroespacial, pero que sepáis que, bueno, que luego la vida es un poquito más transversal a todos, ¿vale? Y bueno, lo que decía, estos son solo unos pequeños aspectos, pero que sepáis que es muchísimo más amplio el espectro de aplicaciones de la ingeniería aeroespacial. Solo para poneros un poco en contexto, algunas contribuciones notorias o por lo menos que podéis ver en vuestro día a día y que habréis utilizado son, por ejemplo, los sensores CMOS que se emplean en cámaras, en muchas cámaras, por ejemplo, las que tenéis en los teléfonos móviles. Esos los desarrollaron a través de la NASA. Bueno, deciros que cuando digo algunas contribuciones a esto, no significa que el GPS directamente lo hayan diseñado solo aeroespaciales y en la NASA, ¿vale? Tened en cuenta que toda la investigación y toda la evolución se hace a pequeños pasitos por mucha gente, por varios sectores, pero bueno, aquí he querido resaltar algunos que sí que tienen que ver muy directamente con el sector aeroespacial, ¿vale? Como digo, los sensores CMOS se desarrollaron sobre todo en la NASA. El GPS, este Global Positioning System, que lo habréis utilizado seguro con Google Maps, con muchos otros, ¿vale? Luego hay otros sistemas, pero este es el más general, el que más conocemos todos. El termómetro de oído también viene de unos termómetros para medir astros, o sea, para medir la temperatura en estrellas y en otros cuerpos que están lejos. Pues bueno, esa tecnología se adaptó para utilizar en el día a día en termómetro de oído. El recubrimiento que se le pone a las gafas, que seguro que de los que me estáis escuchando, alguno de vosotros utilizaréis gafas y las compraréis seguramente resistentes al rayado. Pues esto viene también de cuando la NASA intentó desarrollar los cascos de los astronautas, quería que fueran más resistentes y bueno, desarrollaron un recubrimiento, un tipo de recubrimiento para que no se rayase tanto. Y eso, por supuesto, no es exactamente el mismo que tenéis en las gafas, pero ayuda a ir evolucionando este tipo de productos. Incluso algo tan cotidiano y que a lo mejor os parece un poco diferente como las plantillas de memory foam, que a lo mejor tenéis también en algunas de vuestras zapatillas, también vinieron del desarrollo de unas botas para los trajes espaciales, ¿vale? O sea que, como veis, bueno, algunos pequeños ejemplos de la contribución de este sector a no solo lo que pensamos, que es, bueno, solo me voy a dedicar a hacer naves y cosas que van al espacio. No, también toda esta tecnología que desarrollamos a veces, que dicen, ¿por qué gastamos tanto dinero en la NASA? Bueno, pues luego esa tecnología termina revirtiendo en el día a día, ¿vale? En cosas que utilizamos en el día a día. Y como digo, no os penséis que esto es la NASA ha hecho las plantillas de memory foam de, voy a decir una marca de Nike. No, todos los descubrimientos van paso a paso, ¿vale? No vamos a decir, nadie es un mega investigador que se inventa algo de la nada, ¿vale? Siempre se va construyendo poco a poco. Vale, para trabajar en ingeniería aeroespacial, en investigación, pues bueno, la ingeniería aeroespacial en sí misma es una de las industrias más importantes en Europa y en España también, ¿vale? Como veis, os tengo puesto ahí que es la quinta de los sectores productivos en Europa en nivel de ventas y además es una de las que más invierte en investigación y desarrollo, ¿vale? Es una parte muy importante de lo que gastan estas empresas y este sector en investigación y desarrollo. Por lo tanto, si os queréis dedicar a la investigación, es un buen sector en el que apuntar, en el que trabajar. Respecto a las empresas que tenéis aquí por España, pues por suerte hay empresas por toda España, ¿vale? En algunos lados está más concentrado que en otros, por ejemplo, en Madrid hay más que en otros sitios, Madrid, Andalucía y País Vasco son los que tienen más número de empresas de este sector. Pero, bueno, no estéis limitados solo a estas tres comunidades autónomas, a estas regiones, también hay empresas en otros sitios, no os preocupéis. ¿Cuánta parte de estas empresas se dedican a investigación en esos sitios? No lo tengo muy claro, pero sí que es un sector que invierte mucho, como he dicho, en I+D y probablemente en todos estos sitios hagan algo de investigación. O sea, que habrá trabajo de investigación en este área en prácticamente todas, mínimo, comunidades autónomas. No sé si provincias, pero sí en comunidades autónomas. Y, por supuesto, hay trabajo tanto en el sector público como en el privado, es decir, en empresas o en organismos públicos, ya sea universidades o centros de investigación.
En cuanto a empresas de las que tenéis, bueno, pues hay un montón, ¿vale? No las puedo listar todas. Os he señalado aquí algunas de las más importantes, ¿vale? De hecho, el dibujo que he puesto ahí es un poco genérico, ¿vale? Que no son todas las que hay, simplemente es por poner algo, ¿vale? Tenéis ahí en la lista unas cuantas, como yo, de las más relevantes. Pues, por ejemplo, Airbus, que probablemente sea el gran monstruo de esta industria en toda Europa, ¿vale? Es pues, la empresa más importante a nivel aeroespacial en toda Europa y, claro, por supuesto, en España. Luego tenéis otras que se dedican, por ejemplo, mucho al sector aeroespacial, como es Sener, Aciturri se dedica mucho a la parte de construcción, ¿vale? De fabricación. Indra tiene más relacionado con, creo, sobre todo relacionado con comunicaciones, radares y otros temas. Y bueno, como veis, pues las diferentes empresas se dedican a diferentes partes dentro de lo que es construir un avión o todos los servicios que van asociados a la aeronavegación. Como he dicho antes, el transporte, el control de los aeropuertos, gestión. Hay muchas empresas y mucha diversidad a la que podéis acceder. Respecto a los organismos públicos, lo que vais a encontrar son universidades, ¿vale? Yo diría que prácticamente todas las comunidades autónomas hay alguna universidad que dispone de los estudios de ingeniería aeroespacial y, por lo tanto, habrá algún departamento, algún área asociada a la ingeniería aeroespacial que hagan investigación en ingeniería aeroespacial, ¿vale? O sea que casi seguro en todas las comunidades, la verdad que no tengo datos, pero yo os diría que casi seguro en todas las comunidades autónomas vais a tener una universidad en la que sí que podéis ejercer, ¿vale? Y podéis desarrollar esta carrera. Luego tenéis centros de investigación, ¿vale? Recordad que en la universidad se da clase y se investiga, y en los centros de investigación, sobre todo, se investiga, ¿vale? Ahí os señalo algunos, como por ejemplo, el más importante que hay en España y que está completamente relacionado con la parte aeroespacial es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y que, como digo, tiene centros en Madrid y fuera de Madrid, casi todos los tiene en Madrid, pero también los tiene por fuera, desperdigados por España. No es ahora mismo la lista completa, pero tiene centros por diferentes localizaciones en España y son el principal organismo de investigación en aeroespacial. En realidad son en defensa, no solo aeroespacial, pero están muy enfocados en aeroespacial. Luego también podéis encontrar algunos grupos, sobre todo grupos, o a lo mejor algún centro, por ejemplo, dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, o en institutos creados por las propias comunidades autónomas o las provincias, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto INDEA Materiales, es el Instituto INDEA Materiales, es uno de los institutos de la Comunidad de Madrid que se dedican a investigación. El de materiales, pues obviamente se dedica a materiales y algunas de sus líneas de investigación están muy, muy relacionadas con la tecnología aeroespacial y en concreto están muy cerca de Airbus, o sea que creo que tienen bastante colaboración con ellos. Igual en otras provincias, en otras comunidades autónomas, habrá institutos parecidos y tendrán líneas de investigación que estén relacionadas con la parte aeroespacial. Y por último, aunque bueno, no es un centro de investigación como tal, también os menciono la Agencia Espacial Española, que se ha creado hace poco, ¿vale? Esto sería un poco el equivalente de la ESA europea, la Agencia Espacial Europea, o la NASA para Estados Unidos, pues la nuestra española. Y aunque aquí no se investigue directamente, sí que el día de mañana os podréis dedicar a gestionar los programas de investigación que le interesan, en este caso, a nuestro país, a España, para orientar las convocatorias públicas que va a haber de financiación de proyectos de investigación, ¿vale? Y por último, nos quedarían los centros tecnológicos, ¿vale? Que bueno, los he puesto aquí en organismos públicos, pero pueden ser financiados también por entidades privadas. Y estos centros tecnológicos, lo que les diferencia de los centros de investigación, es que normalmente eso, la financiación no es solo pública, suele ser público-privada, y además colaboran muy, muy estrechamente con empresas, ¿vale? Los desarrollos que hacen ahí básicamente son para ir apoyando a las empresas que hay en su entorno. Por ejemplo, os he señalado ahí Tecnalia, que es de País Vasco, tenéis Acatec, que es de Sevilla, y el CTA, que creo recordar que es de Álava, ¿vale? Pero bueno, hay diferentes centros tecnológicos en España que suelen estar en polígonos industriales donde hay industrias que son de interés en su investigación. Eh, claro, ahora, ¿cómo podemos llegar a ejercer la carrera de investigador? Bueno,
Iba a decir la industria aeroespacial, aquí es donde os digo, bueno, en general, si a algunos de vosotros no os interesa la parte aeroespacial, pero sí la investigadora, en realidad el camino es muy parecido para todos, ¿vale? Da igual a otras ingenierías, incluso ciencias, ¿vale? El camino es muy, muy parecido. Ahora, estáis en esta parte de abajo del esquema, como veis, estamos en bachillerato, en la ESO, en algún nivel, vamos, de instituto, estaréis haciendo un grado medio, un grado superior, entiendo, ¿no? Entonces, puede ser el camino de la universidad que sigáis o puede seguir siendo el camino de técnico, ¿vale? Podéis seguir haciendo un grado superior y os podéis dedicar a ello. ¿A qué puestos vais a acceder con un grado superior? Pues sí, os podéis dedicar a ello y la mayoría de puestos van a ser técnicos de I+D. Bueno, pensad que en un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio con aeronaves, que haya motores y demás, no solo se necesita un científico que analice datos y que mande a hacer cosas. También los técnicos apoyan mucho a lo que es la organización, el mantenimiento de las máquinas, el desarrollo de los experimentos, ¿vale? Entonces ahí también tenéis cabida, no hace falta que vayáis a la universidad. Si os interesa, os llama la atención y no queréis ir a la universidad, tenéis otras opciones, tanto en el sector privado como en el sector público. Y luego, lo que pasa es que ese es el camino, ¿no? Para ser técnico de investigación y desarrollo. Y luego ya, si vais por la universidad, lo normal es que hagáis grado o máster o grado y máster. Y eso ya para la empresa privada, porque esto va un poco diferente, la empresa privada, pues bueno, pues llegaréis a los puestos que esa empresa considere. No hay un camino muy claro, ¿vale? En empresa privada, cada empresa se gestiona a su manera. Entonces no os puedo decir muy concretamente, pero sí en la parte pública veréis que con grado o con máster podréis entrar a algunos puestos de técnicos o técnicos especialistas, es decir, más o menos como con los de grado superior, pero normalmente en una escala superior, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de un investigador como tal, ¿vale? Lo que conoceríamos todos como un investigador, se le reconoce a partir del doctorado, ¿vale? Es decir, tenéis que hacer vuestro bachiller o vuestro grado superior, entrar a la universidad, hacer el grado, hacer el máster y después hacer el doctorado. ¿Vale? Parece un camino muy largo, pero bueno, al final se acaba y llega, ¿eh? Y bueno, cuando hacéis el doctorado, como digo, ya accedéis a ser pues, un investigador normalmente más reconocido, tanto en empresas como en la parte pública, en universidades y en centros de investigación. ¿Vale? También podréis acceder a ser profesores en universidad. Y si no, si no os gusta ni ser investigadores ni profesores, también podréis ser técnicos, técnicos especialistas y podéis acceder pues, a técnicos también, como digo, de las escalas más altas, ¿vale? Como veis, tenemos diferentes posibilidades para poder dedicarnos a la parte investigadora en el sector aeroespacial, como digo, bueno, y en otros. En España tenemos un marco muy parecido al marco europeo del desarrollo de la carrera. De hecho, desde hace no mucho se han hecho esfuerzos para que quede muy clara, sobre todo a las generaciones que vienen por debajo, como que es vosotros, cómo puede ser el desarrollo de esta carrera. Ya han elaborado pues, una guía para que podáis consultar, ¿vale? En este caso, para consultarla, como veis, este es el link en el FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Podéis entrar, es un PDF en el que viene muy explicado todo lo que voy a decir ahora. Y como digo, esto es transversal, no solo para ingeniería aeroespacial, es muy parecido o, vamos, idéntico para el resto de personas que queráis dedicaros a la investigación. Vale, pues como veis, la carrera investigadora está más o menos marcada y como veis va por etapas. Etapas que van desde un R1 hasta un R4. Un R1 que es la etapa inicial. Como en cualquier empresa, cuando entras, pues eres un becario, eres un junior, eres, pues bueno, estás empezando tu carrera. Siempre antes del doctorado, ¿vale? Todo esto se supone que estás empezando cuando estás haciendo el doctorado. Una vez acabas el doctorado y ya eres doctor, es cuando ya se te empieza a reconocer como investigador, pasas a una R2 y bueno, en la primera etapa, este R2, pues bueno, se te reconoce, ya te empiezan a tomar en serio, por así decirlo, pero en el R2 todavía es una etapa muy temprana. Bueno, eres un junior reconocido, pero no dejas de ser un junior, ¿vale? Es decir,
vas a poder hacer cosas, pero en principio dependes de gente, no tienes el conocimiento como para ir tú solo por la vida, por así decirlo. Y la siguiente etapa, bueno, es cuando ya estamos reconocidos y empezamos a tomar madurez y empezamos a ser independientes, empezamos a trabajar en nuestras propias líneas de investigación, ¿vale? Y luego ya la R4 es cuando ya tenemos mucha experiencia, como he puesto ahí, ya es una etapa de líder, es una etapa en la que tienes tu propia línea de investigación o tus líneas de investigación y tienes a gente trabajando para, bueno, para ti, trabajando en esas líneas de investigación que diriges tú, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos algunos de los contratos, algunas de las posiciones a las que vais a poder acceder en la carrera investigadora dentro de los centros de investigación pública, ¿vale? Como veis, siempre se accede, no sé si, yo creo que no se ve cuando señalo aquí, porque se apaga la tele y no lo puedo ver, pero se empieza por un contrato predoctoral, es decir, siempre el inicio es hacer la tesis doctoral. Normalmente, si no haces la tesis, como he dicho, vas a poder acceder como técnico, pero no como investigador. Entonces, la primera etapa es investigador predoctoral, hacer la tesis. Ahí, si os fijáis, arriba en el esquema, debajo del R1, R2, R3 y R4, os ponen los años. Cuidado que no os asuste, son de manera orientativa, ¿vale? No es obligatorio pasar ese número de años para ir pasando por etapas. Es muy orientativo y luego veréis la utilidad de esos años, ¿vale? Ahora para este esquema, bueno, pues identificarlo como algo relativamente orientativo. Entonces, lo primero es hacer la tesis y después de hacer la tesis, pues bueno, podréis pasar por diferentes tipos de contrato, ¿vale? Aquí hay una diversidad muy grande de tipos de contrato hasta que podéis acceder a una de las plazas permanentes en centros de investigación, ¿vale? Esas tres son las tres últimas, las que vemos ahí como científico titular, investigador científico y profesor investigador, que como no sé si lo veis claro ahí en el esquema, se va accediendo, son como ascensos, ¿vale? Igual que en cualquier empresa te pueden ascender, pues aquí tú asciendes de puesto, ¿vale? Científico titular sería lo normal para empezar y luego iría subiendo a investigador científico y después a profesor investigador, según vayas ganando experiencia y méritos, ¿vale? Solo destaco de aquí que científico titular, investigador científico y profesor investigador, como he dicho, ya son contratos bastante estables. Vamos, eres funcionario del Estado, ¿vale? Porque este cuadro lo he puesto para centros de investigación públicos. Entonces, esas plazas son ya para funcionarios. Luego, dentro de la universidad, os recuerdo que en la universidad, cuando vayáis y vais a vuestros profesores, no solo van a daros clases, no solo se dedican a ir a daros clases, que sepáis que cuando no se están dando clases ni las están preparando, están haciendo otras muchas labores de investigación, ¿vale? Entonces, también es yo creo que es el donde más gente accede a investigar en las universidades, donde se hace gran parte de la investigación en España. Y el camino es similar, ¿vale? Igual, siempre empezamos con un contrato predoctoral. Tenemos que hacer la tesis y después de la tesis tenemos diferentes opciones. Os señalo aquí en este esquemita el camino típico, lo que debería ser lo habitual, ¿vale? Que sería pasar a una de ayudante doctor, es decir, ya eres doctor, ya se te reconoce como como investigador, perdón, pero bueno, todavía eres dependiente, todavía estás en una etapa muy inicial y después pasaríais ya a una posición permanente, ya sea la de profesor permanente laboral o la de profesor titular, que bueno, ahí ya es cuando ya estás reconocido y tienes ahí una plaza de funcionario. La de titular es una plaza de funcionario, la otra no. Vale, y por último ya, cuando ya llevas años y tienes mucha experiencia, pues podrías promocionar, como he dicho antes, siempre podemos promocionar, hasta catedrático. ¿Vale? Cuando lleguéis a la universidad veréis que tenéis diferentes profesores con diferentes categorías. Bueno, la categoría más alta serán los catedráticos. Ya veréis qué importantes son los catedráticos. ¿Hay otros contratos? Sí, como veis, hay algunos vienen en ese esquema, pero bueno, he querido señalar solo el esquema más básico y fácil para que lo podáis seguir. Luego, esto sí que es un poco especial y es que en la carrera investigadora hay que buscar financiación. Hay que buscar financiación tanto para las investigaciones que queréis realizar como incluso para algunas de las plazas, ¿vale?
¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar una financiación? Uno, ¿para quién trabajáis? Si es una empresa privada o si es una entidad pública, ¿vale? Eso va a ser bastante importante. Normalmente, cuando sea una empresa privada, pues el dinero saldrá de ella, pero no solo. Luego, el ámbito en el que queráis ir a solicitar el dinero. Se puede solicitar tanto a nivel de comunidades autónomas, hay ayudas, hay convocatorias, a nivel del gobierno, a nivel estatal. En España tenemos también diversas ayudas, a nivel europeo, ¿vale? Tenéis diferentes niveles a los que podéis acudir. Y por último, la fuente de dónde procede ese dinero, ¿vale? La fuente de financiación también va a depender que sea pública o privada. Como he dicho, pues pueden financiar empresas, pero también financian gobiernos, gobiernos de las regiones, del país, de Europa, ¿vale? O sea que eso va a depender. Y en ese mismo documento que hemos visto antes, también nos dan una idea de algunas o de muchas de las convocatorias que hay en España y en Europa de este tipo de convocatorias para financiación. Y aquí ya es lo último que voy a comentar, ¿vale? Viene señalado los años y aquí sí que son importantes porque estas convocatorias sí que dependen de los años, ¿ok? Pero bueno, aquí simplemente, como veis, las de arriba son convocatorias europeas, que veis que las tienen para todos los estadios o todas las etapas del investigador, tanto para hacer la tesis doctoral como para cuando te vas desarrollando como investigador después de ser doctor. Y lo mismo sucede, las de abajo son todas dependientes del Gobierno de España. En el documento que os he dicho vienen no solo a nivel europeo y a nivel del Gobierno de España, vienen también las que financian algunas empresas privadas, las que financian las comunidades autónomas, las provincias, ¿vale? Entonces, ese documento, si en un futuro estáis interesados en seguir la carrera investigadora, es muy interesante que lo reviséis, sobre todo además para empezar. Casi todas las regiones tienen, y hay un montón de contratos para la parte predoctoral, que empezar siempre cuesta un poco, pues hay un montón y tenéis un montón de opciones, ¿vale? Y bueno, básicamente esto era un poco lo que quería contar y bueno, hemos dicho que dejamos las preguntas al final, así que entonces daré paso a Laura. Pues muchas gracias, Mario. Yo creo que ha quedado claro que cuesta convertirse en experto, pero es muy interesante el camino. Y yo me quedo también con lo que nos contabas al principio de que un proyecto aeroespacial no solo requiere de ingenieros aeroespaciales, sino que requiere de la colaboración de todo tipo de ingenieros, de industriales, de telecos, y del mismo modo al revés, que un ingeniero aeroespacial aeronáutico no solo nos dedicamos a hacer aviones, que nos podemos dedicar a muchas cosas, desde el espacio, defensa, y yo creo que de esto tiene mucho que decir Laura. Así que, Laura, Efectivamente. te voy a dar la palabra y compartes tu pantalla. Perfecto. Sí. A Comparto ver si pantalla. funciona todo bien. Vale. Me dice que alguien tiene que dejar que igual Mario tiene que dejar de compartir pantalla para Ya poder estoy presentar. yo, ya se la he quitado y te la doy a ti. Vale. A ver si puedes. A ver. Vale. Y ¿Veis mi pantalla? vemos el PowerPoint, o sea, no modo presentación. Yo te veo PowerPoint, Sí. el Lo modo pongo, lo pongo en modo presentación. Ahora edición sí, ¿verdad? y te vemos bien. Perfecto. Vale. Pues the floor is Fenomenal. yours. Pues muchas gracias. Bueno, pues yo soy Laura Pérez. Yo estudié Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. Hice la especialidad de vehículos aeroespaciales, porque dentro de la carrera de Ingeniería Aeroespacial puedes elegir la especialidad en la que quieres centrarte y focalizarte. Tienes tanto la especialidad de propulsión, si quieres dedicar más tu carrera profesional a la parte de motores, propulsión, luego también la parte de aeronavegabilidad. También tenemos la parte de aeropuertos, pues más lo que sería toda la gestión aeroportuaria, de las pistas, de las aeronaves que van a despegar, aterrizar, o también las propias infraestructuras que se tienen que desarrollar. Luego la que hice yo, que es diseño de vehículos aeroespaciales, que también englobaría tanto la parte de aeronáutica como también la parte de espacio, con el diseño de satélites.
Y por último, la parte de ciencias de la tecnología aeroespacial, si también quieres enfocarte un poco más desde la carrera en toda la parte de investigación. Pero bueno, esto es algo que a medida que vas estudiando la carrera, pues vas decidiendo en qué dirección quieres orientar tu carrera profesional. Y una vez terminé la carrera de Ingeniería Aeroespacial, hice el máster en Ingeniería Espacial en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues el objetivo que busco con esta presentación pues es principalmente pues mostrar un poco en qué consiste realmente la ingeniería aeroespacial, tanto sea de lo que estudias en la carrera, lo que realmente ves tú en tu día a día y bueno, y ver lo apasionante y lo inspirador que es todo este mundo. A ver, no me deja pasar. Ahora, vale. Bueno, pues yo me voy a centrar principalmente en hablar de los campos en los que estoy más metida, tanto a nivel de aeronáutica, pues ahora mismo en la parte de defensa, que es en la que estoy trabajando, y luego después vamos a ver también la parte espacial, que estuve, pues porque fue en lo que hice yo el máster, y también en lo que estuve trabajando durante mis primeros años de carrera profesional. Entonces, bueno, la ingeniería aeroespacial, pues la ingeniería aeroespacial aplicada a la defensa, pues tiene pues muchísimo hoy en día, como ha comentado antes mi compañero Mario, es algo que está a la orden del día y que es fundamental poder seguir trabajando en ello y seguir desarrollándolo. Entonces, bueno, aquí he querido plasmar algunas aeronaves. Y bueno, pues voy a ir explicándonos un poquito de cada una de ellas, pues como los rasgos y los datos más importantes y más curiosos de cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, empezando por el A400M, que se trata de un avión de transporte militar estratégico y táctico que es desarrollado por Airbus Defensa y Espacio y pues que tiene como principales misiones pues la de llevar tropas, llevar vehículos, llevar helicópteros, llevar ayuda humanitaria a largas distancias donde sea necesario. Y claro, también hay que destacar su capacidad para poder aterrizar y poder despegar en pistas pues que son cortas o que no están preparadas o que que son pistas de tierra que no van a ser como por ejemplo puede ser la aviación comercial que va siempre a aterrizar y a despegar en pistas preparadas de un aeropuerto. Entonces, este avión tiene que estar preparado pues para ambientes hostiles en los que va a tener que operar. Y bueno, así un poco como a nivel de datos técnicos, este avión tiene 4 motores turbohélice, como podéis ver aquí en la imagen. Tiene una envergadura, que la envergadura es la distancia total entre una punta del ala y la otra, que bueno, en verdad en terminología aeronáutica los aviones solamente tienen un ala y están formados por 2 semialas. Entonces, bueno, la distancia entre la punta de un semiala a la otra punta del otro semiala es lo que llamamos envergadura. Y es de 42 metros y tiene una altura de 14 metros. Y bueno, tiene un peso, puede llevar como máximo de peso 140 toneladas. Y bueno, pues principalmente un poquito eso sobre el A400. Luego aquí también he querido mostrar la otra imagen del MRTT, que este avión es un avión, o sea, es el proceso de fabricación, así un poco a grosso modo, del MRTT, es de los aviones que se hacen, los aviones comerciales del A330, que es un avión comercial, se modifica este avión comercial y se le hace una serie de cambios para poder instaurar los equipos necesarios para hacer reabastecimiento. Es decir, este avión lo que hace es llevar muchos tanques de combustible para poder reabastecer a otros aviones en vuelo. Pues como podéis ver aquí tenemos el Eurofighter, tal, que se conectan a través de las mangueras o a través de una boom, que la boom es una especie de pértiga que sale de la parte trasera del avión para poder reabastecer a otras aeronaves. Pues a otras aeronaves de combate que no pueden ir a determinadas bases y que tienen que hacer el reabastecimiento en vuelo. Y destacar que este tipo de operaciones son complicadísimas y que requieren de una habilidad de los pilotos enorme. Y bueno, luego aquí también os muestro una foto mía con una exposición que hubo el pasado junio delante del Ejército del Aire y del Espacio, del Eurofighter.
que, bueno, pues que fue el inicio del proyecto del Eurofighter fue en torno a los años 80 y es un proyecto, pues, principalmente desarrollado por Airbus Defensa y Espacio España, Alemania y también en colaboración con otros países como son Reino Unido e Italia. Entonces, bueno, también destacar de este tipo de proyectos que requieren la colaboración, no solamente, como comentaba Mario, de muchos ingenieros especializados en diferentes disciplinas, sino también de muchos países, porque son proyectos muy grandes y que requieren, o sea, de gran complejidad y que requieren la colaboración de mucha gente. Al final, los aviones, cuando se están fabricando, pues se tienen que se reparten los paquetes de trabajo, pues un país se encarga de hacer el ala, otro se encarga de hacer el estabilizador, otro se encarga de la parte de sistemas electrónicos. Entonces es un poco mostrar la cooperación necesaria para estos proyectos. Luego aquí también tenemos el proyecto del Eurodrone o el C295. Entonces, bueno, son diferentes proyectos en el ámbito de la defensa que, bueno, son muy interesantes y yo os animo a que sigáis investigando sobre ellos. A ver si me deja pasar. Vale. Bueno, y esto por un lado por la parte de defensa, pero bueno, como comentábamos, la parte de ingeniería aeroespacial no es solamente la parte de aeronáutica, comercial o centrada en la defensa, sino que también engloba lo que sería la parte espacial con el diseño de satélites, de vehículos lanzadores, etcétera. Entonces, bueno, aquí os pongo algunas misiones que he destacado entre, bueno, hay muchísimas misiones espaciales que se están desarrollando, que ya se han lanzado, que son apasionantes, pero bueno, yo aquí os resumo alguna de ellas. Esta imagen que os muestro, en la que aparezco yo con 3 maquetas por detrás de satélites, fue en un congreso que asistí de mecanismos espaciales, que bueno, se organizan muchos congresos de este estilo y hay que al final estar siempre actualizado, ¿no? Con las últimas tecnologías que van surgiendo y siguiendo aprendiendo de todo y de la gente que conoces en estos eventos. Y bueno, al final estudias una ingeniería y sí, terminas la carrera, terminas el máster, pero siempre tienes que seguir aprendiendo y siempre vas a tener a alguien al lado que te va a aportar más cosas que a lo mejor no conocías. Entonces, bueno, esto fue en un congreso al que asistí en la Agencia Espacial Europea, en la ESA, que tiene muchas sedes en toda Europa, pero esta concretamente fue en Holanda. Y bueno, pues los satélites que tengo por detrás, las maquetas, son de la misión SMILE, de la misión Bepi Colombo y del telescopio James Webb. Entonces, bueno, vamos a ir tratando un poquito cada una de ellas, pues, para que descubráis cuál es su misión. Entonces, bueno, pues por ejemplo, de la misión SMILE, o sea, destacar de esto que los nombres son elegidos al azar y no, porque los nombres hacen referencia son acrónimos, ¿vale? Y hacen referencia un poco también a la misión que van a desarrollar estos satélites. Pues, por ejemplo, la misión SMILE, las letras de SMILE se refieren a Solar Wind, Magnetosphere, Ionosphere, Link, Explorer. Entonces, este satélite tiene su principal objetivo el de estudiar cómo el viento solar afecta al campo magnético terrestre. Entonces, bueno, este proyecto fue también una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y también la Academia China de Ciencias. Entonces, bueno, el lanzamiento está previsto para 2025 y tiene previsto también, pues, ayudar a entender un poco todo el tema de las tormentas solares, cómo pueden afectar estas tormentas solares a los satélites, a los sistemas electrónicos que llevan los satélites, porque claro, nosotros aquí en la Tierra estamos protegidos por la atmósfera, pero los satélites, una vez tú los lanzas, están fuera de la atmósfera y por lo tanto no tienen ningún tipo de protección. Y en el espacio hay muchísimas partículas que pueden impactar contra tus sistemas electrónicos y romperlos y llegar a tener fallos catastróficos que fastidian el desarrollo de tu misión. Entonces, bueno, hay que tener estas consideraciones
en cuenta a la hora de realizar tu diseño del satélite. Eso pues para la SMILE. Luego también tenemos la Bepi Colombo, que su objetivo era el de ir a Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, pues para poder comprender un poco más allá cómo se produjo todo el proceso de formación de Mercurio, estudiar su composición interna, estudiar el campo magnético, de este planeta y ver cómo, al final, como se trata del planeta que está más cercano al Sol, pues ver cómo un poco cómo sufre esa erosión solar producida pues por el viento solar. Y Bepi Colombo la misión está formada por 2 orbitadores principales. Por un lado estaba el Mercury Planetary Orbiter, que desarrollado por la ESA, cuyo principal objetivo era estudiar la composición y la superficie del planeta, y luego después estaba el Mercury Magnetospheric Orbiter, que bueno, pues se centraba en analizar el campo magnético y un poco el entorno de plasma que hay alrededor que hay en esa zona cercana a Mercurio. Entonces, bueno, eso sobre Mercurio, pero luego también sobre el Bepi Colombo, pero luego también tenemos el James Webb, que a lo mejor lo habéis visto en alguna ocasión, que es un telescopio espacial que fue desarrollado pues, principalmente pues, por la NASA, por la Agencia Espacial Europea y también por la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, el lanzamiento de James Webb se realizó en 2021 y algo que me gusta destacar siempre del telescopio James Webb es, claro, pero ¿tú dónde ubicas este telescopio para al final poder ver con cierta precisión, cierta exactitud, pues las constelaciones que quieres observar, el espacio profundo? ¿Dónde lo ubicas? Porque al final en el espacio se va a estar moviendo. Pues claro, la ubicación de este telescopio es en un punto del espacio, un punto de Lagrange que se llama L2, que es un punto muy, muy, muy estable en el que hay una serie de compensación de fuerzas que consiguen que este telescopio pueda conseguir una buena resolución de esos estudios, esas imágenes que se quieren tomar del espacio. Entonces, bueno, el objetivo que tiene James Webb pues, es el de observar las primeras galaxias que se formaron en la formación del universo, en el Big Bang, estudiar también exoplanetas, estudiar atmósferas planetarias y bueno, un poco para daros algunos detalles técnicos también más sobre este telescopio, es que tiene un espejo principal que mide 6,5 metros de diámetro. Luego también tiene un escudo térmico que es del tamaño casi de una pista de tenis. O sea, lo veis aquí, parece pequeño, pero realmente es gigante este escudo térmico. ¿Y por qué necesitamos ese escudo térmico? Pues para poder al final poder protegerlo de este entorno que os comentaba antes, que bueno, pues tiene que poder sobrevivir a la radiación, a los rayos del espacio profundo y son al final pues muchas consideraciones que hay que tener en cuenta para hacer este diseño de los satélites. Bueno, y luego también comentaros que al final estos satélites, estos vehículos, se llevan muy, muy, muy lejos y claro, no puede ir nadie a repararlos. Entonces, es algo que requiere de muchísima precisión y de muchísima exactitud el estar seguro de que va a funcionar, porque no puedes ir a repararlo a la mitad del espacio. Entonces, bueno, eso sobre el James Webb. Luego también a nivel nacional, pues también quería destacar el satélite, pues el SpainSat New Generation, que es un satélite español que desarrollado pues por Airbus Defence and Space y también por Thales Alenia Space, pues cuyo principal objetivo es el de garantizar unas comunicaciones seguras y resistentes pues para el gobierno y también para las Fuerzas Armadas de España. Entonces, para ello requiere de tener montado pues muchas antenas, sistemas de telecomunicaciones, por eso también la ingeniería aeroespacial requiere ingenieros aeroespaciales, pero ingenieros aeroespaciales, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de software, pero al final requiere muchísimas disciplinas. Y bueno, luego también, por último, quería hablaros de este otro proyecto, del proyecto CHIME, que su nombre hace referencia a Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment, que está englobado dentro del programa de la Unión Europea Copernicus. Entonces, bueno, el principal objetivo que tiene este satélite es el de la observación de la superficie terrestre con sensores hiperespectrales, que son una serie de cámaras que lo que hacen es capturar
en diferentes bandas del espectro electromagnético. O sea, no solamente detecta los colores, detecta también pues otros datos, como puede ser otros datos dentro de este espectro, pues que nos dan más información de cara pues, a poder detectar sequías, a poder detectar cómo está la contaminación del suelo en diferentes áreas, para poder evaluar qué zonas son mejores que otras para poder cultivar y poder desarrollar la agricultura, o para poder hacer un seguimiento del cambio climático. Entonces, bueno, son al final proyectos que los ves así como desde fuera y dices, qué imponentes, qué chulos, ¿no? Pero luego realmente trabajas en ellos, porque yo, por ejemplo, he estado trabajando en el proyecto Chimea, exactamente haciendo el escudo térmico de este satélite. Entonces, bueno, ves todo el proceso desde que empiezas a diseñarlo hasta que lo fabricas, al menos de la parte de tu subsistema, ¿no? Que sería como el componente que estás desarrollando tú con tu empresa. Y bueno, pues hasta que después de hacer el diseño, fabricarlo, después van a una serie de ensayos para asegurar en tierra que eso funciona bien y que cuando lo lances también al espacio va a seguir funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, eso un poquito por ese lado. Luego aquí también quería enseñaros, bueno, pues el tema de los cursos, congresos, que al final proyectos que puedes seguir desarrollando, no solamente a nivel profesional, sino que también puedes seguir creciendo a nivel, pues, de seguir aprendiendo tú y de seguir formándote. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, al final de mi máster en Ingeniería Espacial participé en un proyecto de desarrollo de un CubeSat, que como veis aquí he puesto el escudo, que se llamaba Boira. Entonces, este proyecto consistía en desarrollar un satélite de 2 unidades. ¿Qué significa un satélite de 2 unidades? Pues una unidad significa que el satélite es un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y que pesa en torno a 1,3 kilos. Entonces, nuestro satélite eran 2 cubos puestos uno encima del otro. Y es un proyecto universitario que el objetivo principal de este CubeSat era el de poder lanzarlo, y llevaba dentro una carga de pago, que al final es los equipos electrónicos que te dan la información que tú quieres buscar con esta misión, que lo que hacía era medir las columnas de vapor de agua que se generaban sobre la zona de España y la zona de Europa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer todo el proceso de desarrollo y luego también trabajar con la Agencia Espacial Europea, que nos dieron sus feedbacks y sus comentarios, y bueno, son proyectos muy interesantes de los que se puede aprender muchísimo. Y bueno, y luego también puedes seguir haciendo cursos, como yo, que sigo haciendo 1000 cursos, aunque estoy trabajando, cogiendo mis días de vacaciones, mi tiempo libre y tal, para asistir a cursos, pues, por ejemplo, en la ESA, también aprendiendo de otros temas, no solamente de ingeniería puramente, sino también pues, relacionados con la legislación espacial, que también es un tema ahora mismo pues muy candente y que es necesario tratar, pues por todo el tema también que comentaba antes Mario de la basura espacial, que al final es un tema que hay que regular y que para que podamos seguir utilizando el recurso espacial es necesario controlarlo. Entonces, bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Álvaro, te cedo la palabra. Muchas gracias por la atención y cualquier cosa, bueno, pues podéis contactarme. Muchas gracias, Laura. Yo creo que escuchando a Laura os dais cuenta que es imposible no estar. Te voy a parar la comparación de pantalla, no estar apasionado por todo el tema aeroespacial. Así que quiero daros las gracias a los dos y abrimos un poco de turno de preguntas. Tenemos 5 minutillos, a ver si alguno de los chavales se anima a abrir el micro y aquí estamos. ¿Algún cole se atreve a ser el primero, que siempre cuesta romper el hielo? Creo que deberíais poder abrir los micrófonos todos libremente, y si no, pues escribís por el chat y yo hago de voz en off y os leo las preguntas. Parece que nadie se anima. Claro, lo habéis dejado todo tan claro que están ya todos convencidos y no ha quedado ninguna duda. Pues en caso de que no haya ninguna pregunta, daríamos por cerrada la sesión.
desde el Instituto de la Ingeniería de España quedamos a vuestra entera disposición en el correo en el que habéis estado recibiendo toda la información sobre estos webinars, vocaciones@ies.es. Y sin más temas, pues no me queda más que daros las gracias a los ponentes, daros las gracias a los coles que han participado. Esperamos haber despertado alguna vocación. Y me están diciendo que desde Sevilla tienen una pregunta. Se anima Sevilla. El Instituto Julio Verne, estoy leyéndola por el chat. Podéis hacer lo que prefiráis, abrir el micrófono o Buenas escribirla. tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto dinero se suele financiar para las investigaciones? Pregunta para Mario Martínez. Hola. Bueno, esa pregunta es un poco incompleta. O sea, ¿cuánto dinero? ¿A qué te refieres? ¿A un proyecto de investigación cuánto dinero suele tener? Claro. ¿A un proyecto concreto? ¿O una empresa cuánto dedica? A un proyecto de investigación bueno, si puede hacerlo un poco general, que me gustaría saber cuánto dinero se suele financiar a esos proyectos. Vale, bueno, pues aquí ya depende muchísimo de la convocatoria a la que acudas. Como habéis visto, pues hay a nivel regional, a nivel estatal, a nivel europeo. Por ejemplo, a nivel europeo son las más reputadas normalmente y las que dan más financiación y podemos hablar del entorno de los 2 millones de euros, cosas así. Si nos vamos a convocatorias nacionales, son más bajitas y aunque sí que se llegan a financiar de medio millón de euros, algo así, depende del proyecto que lleves. O sea, si llevas un proyecto muy bueno y muy gordo, vas a tener más financiación. Lo normal yo creo que está entre unos 100, 200.000 euros el proyecto de investigación. Como digo, en estas convocatorias estatales. En las regionales, pues no tengo mucha idea, porque ya depende mucho de cada comunidad autónoma, cada provincia, eso ya es muy variado, pero diría que no mucho más que las del gobierno, ¿vale? Y bueno, luego están las de defensa, que van un poco aparte, ¿vale? Y ahí también la financiación en defensa es fuerte. O sea, si te dan un proyecto en defensa, también podemos hablar que las hay desde medio millón de euros, cosas así, hasta varios millones de euros. También suele tener en cuenta que no solo lo hace un investigador desde pues, su despacho, digamos, o por ejemplo yo en la universidad, sino que este tipo de proyectos suelen tener en cuenta que van empresas también y, o sea, se hace un consorcio de investigación en el que participan varios grupos y bueno, claro, por eso hay una financiación bastante fuerte y que bueno, que además en aeroespacial la investigación es un poco cara. Sucede también un poco con la investigación en salud, que también requiere de una financiación fuerte. Gracias, Mario. Tenemos también un par de preguntas del Colegio Jesús Maestro, que creo que va para Mario también. Gracias, Sevilla. ¿Es necesario el doctorado solo para la investigación o para todas las áreas en general? Vale, el doctorado, sobre todo si te quieres dedicar a la investigación y, como he dicho, y no quedarte solo como técnico. Vale, el doctorado, de hecho, sobre todo si vais a trabajar en entidades públicas. En las privadas tengo que decir que cada vez, por lo menos en España, antes se valoraba menos, cada vez se valora más y empieza a ser más importante que la gente que está en los departamentos de investigación y desarrollo, estos departamentos de I más D más I, tengan un doctorado. ¿Vale? Cada vez es más importante. Pero es verdad que en empresas hay más libertad, claro, cada empresa hace un poco lo que quiere, entonces puede tener a gente que solo haya estudiado el grado o el máster y esté en los equipos de investigación, incluso los pueda estar liderando, ¿vale? Lo único que, bueno, que ya como os digo, la carrera investigadora, casi todo el mundo que sigue por la carrera investigadora y quiere ser investigador, como digo, no solo técnico, sino investigador o profesor, tiene que hacer el doctorado. ¿Vale? Sobre todo en organismos públicos, porque para poder acceder a esas plazas que os he comentado, tienes que tener el doctorado como requisito. ¿Vale? Muchas gracias, Mario. Y no sé si alguien más se anima, ahora que ya se ha roto el hielo. Y nos pregunta Esther que si podríamos pasar la grabación de la charla. Sí, esto a todos los coles enviaremos el enlace en cuanto esté publicado en YouTube de la charla para que todos aquellos que no se han podido conectar la vean en diferido.
Ahora sí, esperamos haberos contagiado un poquito de nuestro entusiasmo, sobre todo a los chavales, y encontrarnos en el futuro y que salgan muchos compañeros de profesión de este webinar. Así que un saludo a todos y muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.